Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Gabriela Ruiz, Miriam Lira, Paolo Quadrini y Rubí Velázquez vamos a hablar del chocolate, un legado de México para el mundo. Así que quedes aquí en N+ Foro que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Desde hace siglos el chocolate ha sido uno de los alimentos preferidos alrededor del mundo. Yo le confieso, yo soy fan enorme del chocolate. Creo que lo como diario, o sea, sí, creo que me echo mi chocolatito diario. Hay registros que indican que los olmecas fueron los primeros en cultivar y procesar el cacao, sirviéndolo como bebida sagrada. Después los mayas y los aztecas lo utilizaban incluso como moneda de cambio, el cacao, desde luego. Con la conquista, los españoles llevaron el chocolate a Europa y así comenzó su expansión a todo el mundo. El proceso para transformar el cacao en chocolate es laborioso. Va desde el cultivo y la cosecha, pasa por la fermentación. Además, se debe de secar, tostar y moler, entre otras técnicas. Hoy en día existen diversos tipos de chocolate, desde luego el amargo, semiamargo, el de leche, el blanco, que no es chocolate, por cierto, pero bueno, no tiene cacao. Todos ellos que se utilizan en la elaboración de bebidas, cócteles, postres, platillos tradicionales en México, como el mole, salsas y mucho más. Para hablar del chocolate, de su historia, de dónde estamos en México con este manjar, para preparar con él otros manjares. Saludo, me da un enorme gusto que esté con nosotros Gabriela Ruiz. Ella es chef, una chef muy joven y muy exitosa aquí en México, orgullosamente tabasqueña. Gaby, ¿cómo estás? Sí, Leo, muy querido, buenas gracias noches. por recibirnos, feliz de estar Tu aquí. restaurante Carmela y la Sal, ¿no? Allí en Virreyes, sí, ¿no? Sí. Y además tienes el lugarcito de Carmela Vuela. Vuela Carmela en el aeropuerto, en la Terminal 2. Exacto. Fan, yo soy fan, lo sabe ella, claro. Nos acompaña Miriam Lira, periodista especializada en gastronomía. Ya ha estado con nosotros. Miriam, ¿cómo estás? Feliz de acompañarlos. Buenas noches. También me encanta el chocolate, entonces el día de hoy vamos a platicar delicioso. Ya nos acompaña un chocolatito con agua. Sí. Para irnos adentrando en el tema, entonces va a estar delicioso. Delicioso, sin lugar a dudas. También está con nosotros Rubí Velázquez, también chef, también tabasqueña, ¿verdad? Sí, de Comalcalco, Tabasco. Además, nos decían antes de entrar que Comalcalco es el lugar del chocolate en México, ¿verdad? Sí, es uno de los mayores productores de cacao y también tenemos muchas fábricas de chocolate. ¿Dónde dónde cocinas tú? Yo estoy ahorita aquí en Ciudad de México, en la chocolatería Culto Cacao, y también con el proyecto Agua Amarga de la chef Olga Cabrera, en Oaxaca. ¿Y Culto Cacao qué es? ¿Es una tienda de chocolate? Es una chocolatería. ¿Es una chocolatería? Sí. Tenemos 2 sucursales, en Prado Norte y otra por el Zócalo. Ah, qué rico. Muy bien, sí. Muy bien. ¿Le haces competencia al hijo del expresidente? Sí, pues... No, sí, porque el hijo del expresidente sí tiene sus chocolates Rocío, creo que se llaman, ¿no? Ajá, sí, de hecho justo están cerca. ¿Ah, sí? Sí. Pero pues tú les ganas, ¿no? Pues esperamos que sí. Bueno, y Paolo Quadrini, él es director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares. ¿Cómo estás, Paolo? Leo, buenas noches. Gracias por venir. A ti por la invitación. ¿Cuántos afiliados tienes? Tenemos alrededor de 40 afiliados. Tenemos toda la cadena desde MIPYMES hasta empresas nacionales y transnacionales. Sí, y bueno, unas son de chocolate, otras de dulces y otras hacen las dos, ¿no? Correcto, tenemos chocolate y confitería. Entonces tenemos el dominante en la parte de chocolate, pero bueno, hay muchas empresas que aprovechan toda la parte de chocolate y confitería para hacer de las dos. ¿Cuál es la principal? ¿De Turín es la principal chocolatería en México? Pues mira, la verdad es que mexicanas tenemos Bremen, tenemos La Suiza, tenemos chocolate La Vaquita, tenemos varias. Hay algunas otras que ya grandes empresas como Mondelez, como Hershey, Nestlé han ido comprando, Carlos V, demás. Entonces siguen teniendo esa raíz mexicana, ¿no? Como Carlos V, como Turín,
Bimbo también, Sí. pero pues ya tienen, son parte ya de conglomerados Te internacionales. mencionaba al Turín porque el maldito conejito es una delicia. ¿no? Maldito conejito es buenísimo. Es una delicia. la Ahora verdad. hacen pasteles de conejitos. Hacen pasteles, la verdad es que han diversificado bastante todo el tema del chocolate y las empresas pues siempre están buscando cómo atender estas necesidades del consumidor. Sí. Ya platicaremos, pero hay ya opciones veganas sin azúcar, con chile, con chapulines. Vegana, pues si el chocolate es vegano, ¿no? Pero puede ser que no tenga leche o complementos de acuerdo a distintos parámetros que van poniendo. Y entonces, de acuerdo también a las tendencias del consumidor, es como van ya diversificando el portafolio de productos. Déjame empezar contigo, Miriam. Claro, la por historia del supuesto. chocolate. Sí. Sí, el chocolate viene de México, digamos, del México precolombino. Es bien interesante hablar de esto porque durante muchos siglos se ha hablado que el chocolate, bueno, específicamente el cacao, Sí. nació en la zona de Mesoamérica. Pero últimamente ha habido muchos estudios con genetistas, con botánicos, en los que ubican el origen primordial en la Amazonía. Que esto Ok. es un hito muy importante, Sí. porque habla de que desde hace más de 5.300 años ya hay vestigios en cazuelas en donde preparaban cacao de alguna, con agua, con algunos aditamentos. Mesoamérica es muy importante. En esta zona, sobre todo cultural, política y social, Sí. importa muchísimo. Aquí en esta zona está México, algunos otros países, pero en este lado del mundo se da toda la parte gastronómica, toda la parte social. Lo decías tú muy bien, se utilizó incluso como moneda de cambio. Claro, Ahora el sí que cacao. en ese tiempo el árbol, el dinero caía de los árboles sí, sí. prácticamente, ¿no? Se da la parte gastronómica, empieza a haber todo este intercambio cultural alrededor y la civilización alrededor del cacao se da de este lado del mundo. Por es eso muy importante. era más como bebida, es una bebida amarga, ¿no? Así es, primordialmente al inicio así lo fue, Sí. porque debemos entender que en esta zona del mundo pues empiezan a generarse, bueno, vamos a platicar incluso de la leyenda, que creo que vale mucho Sí. la pena platicar. Se encontraba Quetzalcóatl observando muy detenidamente a los toltecas. Sí. Y entonces decide, esta civilización es muy trabajadora, es muy echada para adelante, voy a apoyarlos dándoles sabiduría, dándoles algo que realmente valga. Entonces se va a uno de los huertos de los dioses y decide regalarles el árbol del cacao. Esto genera una gran molestia entre otros dioses que dicen, ¿por qué se lo diste tal cual? Y deciden tomar venganza contra su esposa. La asesinan. La asesinan porque le preguntan en qué partes ha Quetzalcóatl regado todos los árboles de cacao. Ella no quiere decir y la asesinan. Se dice que con su sangre ella baña todas estas tierras y las fertiliza. Y se queda como herencia, como sacrificio también de lo que cuesta que crezca el árbol del cacao, de eso también podemos platicar. Y empieza a surgir sobre todo en las zonas de Tabasco, de Chiapas, un poco en Oaxaca. Entonces, esa es la historia. Y empiezan a hacerlo como bebida porque para ellos era un ritual ofrecerla, ¿no? Para los dioses, para la fertilidad, incluso para el corazón roto, se dice. Dime una cosa, ¿a quién se le ocurrió mezclarlo con azúcar? ¿Se sabe? Fíjate que sí, eso ya llega con la colonia. O sea, ya es con la conquista. Hay varias etapas dentro de la historia del cacao y del chocolate. La primera es su origen, Sí. amazónico, como ya dijimos, la Luego parte mesoamericano. cultural mesoamericana. Sí. Muy importante su viaje a Europa, específicamente llega a España, en donde ya empiezan pues a poner azúcares e incluso leche. Curiosamente la leche llegó en Inglaterra, en donde se dieron las primeras casas de cacao y de chocolate, ya como bebida. Y Suiza, que ya empieza a hacer las primeras tabletas. Por eso tienen esa cultura tan grande del chocolate los suizos. Me da mucho coraje, Gaby, que siendo digamos, un ingrediente mesoamericano, quienes hayan, digamos, aprovechado más el tema del chocolate hayan sido los europeos, ¿no? Desde luego los suizos, los belgas, los franceses incluso, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Pues yo creo que sí, hay veces que nosotros nos quedamos más como con esa parte del símbolo, ¿no? Sí. Del símbolo de lo que significa un país que es
productor de cacao, el origen, pues la palabra xocoatl viene del náhuatl, que es agua amarga o bebida amarga. Entonces hay veces que nos quedamos con ese símbolo y nos olvidamos del sistema y de todo lo que hay abajo del productor, de la tierra. Entonces, es más allá de una historia, es algo muy, muy profundo. Al igual que Rubí, pues yo igual soy de Comalcalco. Ah, tú también eres de Comalcalco. También de Comalcalco. Arriba Comalcalco, ¿no? Arriba Comalcalco. Comalcalco, pues sí, es el principal productor de cacao en México. Sí. Y nosotros pues vemos el chocolate de una forma distinta. A nosotros nos recibían, no sé si te pasaba a ti, pero mi abuela me recibía con un agua de cacao, con la cacahuada, que se llama, que es el agua del mucílago del cacao. Y ese era un agua refrescante. ¿Amarga? No, es muy fresca. Sabe como, no sé, podríamos definirlo como si fuera un lichi, como sabor de lichi, de ese mismo. Pero lo hacen con cacao, o sea. Es la pura pulpa. La pura pulpa del cacao, sin nada de cacao. Es fresca, floral, muy nunca frutal. Había oído, fíjate. Sí, y luego terminas. ¿Cómo se llama? Cacahuada. Cacahuada. Y es muy común en Tabasco. Es muy común en Tabasco, especialmente en Comalcalco. Y también, pues ya, con lo que te sobra tomas pozol, que es una bebida... El pozol, sí. El pozol es una bebida que alimenta a la gente que se va al campo. Entonces, sí, la historia que nosotros tenemos es brutal. Y pues, en que a veces uno eso pensaba hoy en la mañana, nos enfocamos en este simbolismo que tiene y a veces todo lo que está detrás se nos olvida un poco. ¿Cómo es que se empieza a procesar cómo es que llegamos al chocolate, digamos, ¿no? Justo en toda la parte de la historia. Digo, pues, porque del cacao que tú dices a ya un chocolate es un proceso sofisticado, digamos, industrial, me atrevería a decir. Justo, yo creo que a partir de que llega en el siglo XVI a España, que es uno de los principales canales ya para convertirlo en chocolate, ellos por el sabor amargo del agua, porque pues, siguió siendo bebida, ¿no? Prácticamente durante muchos años, es que empiezan a integrarle canela, miel, azúcar, que ya tenían en ese entonces en España, y obviamente ya lo trajeron aquí a México. Claro. Y es hasta la revolución industrial, cuando ya empiezan las máquinas que empiezan a hacer estos procesos automatizados y consiguen empezar a tener ya tablillas. Tabletas. Las tabletas, y ya de ahí se deriva distintas partes del chocolate. Y parte de la historia que yo coincido es que pues, a México... Pero esto en Europa, digamos. En Europa y fundamentalmente. Ya... Fundamentalmente, pero obviamente con la parte de la colonización y ya la Nueva España y demás, empiezan a traer estas producciones a México y entonces ya regresan el chocolate con azúcar. ¿no? Ya se quita esta parte que el chocolate es una bebida amarga y ya traen el chocolate en distintos formatos con el añadido de azúcar, que además pues hoy en día los principales consumidores de chocolate de alto porcentaje de cacao son los europeos y con menos azúcar. Entonces como que dio la vuelta un poco ahí y a partir de ahí es como regresa a México. Bueno, ya se establece en México con distintas empresas que hacen tradición, ¿no? Con el tema del chocolate en México, que sin duda no podría ser sin la base de los cacauteros, del campo mexicano, que fue pues, parte del origen, ¿no? Y si me permites una historia que yo leyendo me llama mucho la atención, y es que la parte más importante en ese entonces para los aztecas, para los mayas, era la espuma. O sea, el hacer la espuma y el grado de espuma era lo que tenía el valor. Eso es lo que les daba... Lo mezclaban y tenían técnicas para hacer la espuma y era para sagrado y era lo que daba virilidad y energía. Entonces también como que la característica de la espuma era lo que hacía la jerarquía del chocolate, bueno, de la bebida en ese entonces. Es que un chocolate sí te da... vaya, es como el café, ¿no? No sé si no tiene cafeína, pero... No, tiene... sí tiene cafeína. Bueno, un poco. Tiene un pequeño porcentaje de cafeína. Teobromina, que es esta parte que también te da como que energía. Sí. Pero a diferencia de la cafeína, pues la cafeína es más como una montaña rusa, ¿no? Sí. Y en el caso de la teobromina es como un poco más lineal. Okay. O sea, por eso mencionan que si consumimos chocolate a cierta hora, pues vamos a andar con energía como en el día, pero no nos va a dar el bajón, por así decirlo. Ahora, tú eres chocolatera, entonces llegar a esto de la tableta o del chocolate, esa textura que tiene el chocolate, ¿cómo es que se logra? ¿Y qué es tan agradable, digamos, para el paladar? Creo que hay dos razones como principales. Una es la granulometría del grano, del azúcar de la pasta de cacao, y otra es el conchado.
O sea, el cacao lo hacen una pasta, ¿no? Sí. Lo fermentan. Si lo vamos en orden. A ver, ¿por qué no? Sí. Imaginemos que tenemos aquí en medio un árbol de cacao. Entonces tenemos el fruto, que son las mazorcas. Sí. Ya cuando llega la temporada de la cosecha, nosotros, bueno, más bien, los productores de cacao que hacen, empiezan a ver cuáles están maduras, cuáles ya están bien, hacen el corte de la mazorca, la abren y extraen la semilla con el mucílago, que es lo que mencionaba Gaby, que es para esta agua. Pero el mucílago tiene algo, o sea, aparte de agua, tiene muchos azúcares. Y esto nos ayudan a la parte de la fermentación. Entonces, extraemos esos granos, los metemos a cajas y se empieza la fermentación de natural, cacao. Digamos. Sí, de manera natural. ¿No le meten nada? No. O sea, se podría agregar algo, sí, pero la verdad es que es algo muy noble. Entonces, podemos disparar eso. Lo que sí es que hay un arte desde la parte del corte hasta la fermentación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Tabasco, que lleve demasiado, o en Chiapas, que es zona selvática, sí puede haber un tema de mucho frío, entonces esto no ayuda a la fermentación. Entonces ahí tiene que haber muchísimos más cuidados en la parte de la fermentación. O sea, es como el vino, digamos. Sí, o sea como el vino, como el café. Tiene más similitud con el café, pero justo también con el vino. O sea, en cuanto a los procesos, ¿no? Sí. ¿Lo fermentan? Lo fermentan, ya pasó el fermentado, dependiendo del tipo de grano es el tiempo de fermentación. Sí. Y después de esto hacemos un secado a sol. Y ahí sí sale ya una pasta. No. ¿No? Ahí todavía no. A ver. Lo secamos a sol y ya después de esto lo que hace es que en todos estos procesos va perdiendo agua el cacao. Y después del secado a sol, ahora sí, empieza la ¿Tiene parte que ser de la secado fábrica. al sol? No necesariamente, o sea, naturalmente sí. También existe un método de Samoa, que es más como un lugar donde hay más calor. Pero esto solo si, por ejemplo, no sé, es época de cosecha y ya llevan un mes y no hay sol, entonces tienen que recurrir a ciertos métodos, ¿no? Y después de la parte del secado viene, ahora sí, el análisis del grano, los tamaños, así como en la cocina, que no es como que pongas zanahorias grandes con chicas. Sí, exacto, ya ahí son granos secos. Sí. Y sí, para la parte del tostado, ya ahí sí es un arte, ¿no? O sea, o diriges hacia barras como de las bean to bar, que llevan diferentes curvas de temperatura, desarrollos, así como en el café, ¿no? Sí. Y o haces tostados directos en los que nada más llevas hacia un cierto sabor, como un chocolate de mesa, como para un chocolate oscuro que no tienes que buscarle tantas notas, sino nada más lo quieres disfrutar, ¿no? Y ya de ahí viene el desprendimiento de la semilla, que separa los nips de cacao. O sea, me imagino que han tenido como mucha interacción con estos. Sí. Ahora hay chocolates con nips también. Ajá, exacto. Y después de esto viene la parte de, ahora sí, la pasta. Entonces tenemos los nips de cacao, pasan por una premolienda para sacar la pasta de cacao o licor de cacao. Y después de esto viene ya la adición de todos los ingredientes, ¿no? En este caso, el licor de cacao, el azúcar, la manteca. O sea, ahí ya viene cocinado, digamos. ¿Cómo? O sea, ahí ya lo cocina, o sea... sí, digamos, ya ahí ya pasamos el proceso para cacao, ahí ya diferenciamos. Exacto, ahí ya le ponen otros ingredientes. En efecto, o sea, pasamos de cacao ya a chocolate, ¿no? Ese es el paso, digamos, de cacao a chocolate. Exacto. De licor, ya la adición de azúcar, manteca, ya refinamos. Ahí es donde les menciono lo de la granulometría, las micras. Es decir, un licor de cacao tiene aprox de 300, 400 micras, ¿no? Tú lo metes a tu boca y sientes granitos. Y entonces cuando ya es chocolate baja a 20 micras, que ya la lengua del ser humano pues ya no puede detectar ese granito de azúcar o ese granito de licor. Y después de esto cuelan para la parte del germen del cacao, pues no todo llega a molerse por completo, o sea, tendría que ser algo muy largo. Entonces ya eliminamos esa parte, lo colamos y ahí empieza esa textura que tú mencionas, como esa parte tersa, cremosa, que es más europeo, ¿no? O sea, como que lo ubicamos más de chocolates europeos. Sí. Entonces, después de ya colarlo, ya empieza el proceso de conchado. ¿Qué nos ayuda esa textura que tú mencionas? La granulometría
la adición de manteca de cacao extra a la que ya trae el grano. Okay. Y otro, el conchado, que este es un método que se inventó justo en Europa por la marca Lindt. Entonces, mira, de esto viene porque por tiempo, temperatura y movimiento, lo que hace es mejorar la textura del chocolate. Entonces, si lo dejamos más tiempo, puede crear una textura un poco más tersa, más sedosa, pero también depende de la manteca. ¡Qué bárbaro! O sea, estamos hablando... ¡Qué cosa, Miriam! ¿No? O sea, es un chocolatito, ¿no? Sí. Pero por eso es importante saber todo el contexto, porque muchas veces lo tenemos en la mano y no le damos el valor que merece. Entonces, está increíble saber todos estos procesos. Así es. Sí. Ahora, ustedes, tú como chef, a ver, ¿qué te dice el chocolate? ¿Cómo lo procesas, digamos? Pues bueno, a mí me encanta, por ejemplo, tengo una familia a la que yo le compro el chocolate que utilizo para hacer, por ejemplo, los moles, que pues la conozco desde toda la vida. ¿De Comalcalco? De Comalcalco, exacto. Sí. Y me encanta porque es una familia que siempre ha hecho eso y le compro a ellos únicamente toda la cantidad de chocolate que utilicen. ¿Te lo venden qué, en barras? Así sí, como... en barras, como si fuera... oro, un lingote de oro. Sí, precioso. Un lingote de oro. ¿Sí? Y no, pero de chocolate. Ya no es como todo el proceso que nos explica ¿Pero es 100% Rubí. De cacao? Es pasta de cacao, o a veces si chocolate lo comes con azúcar. Es puro amargo. Es ajá. Muy rugoso, o sea, sí tiene mucho gránulo porque no tienen todos los procesos que nos platica Rubí, pero esos procesos, por ejemplo, yo se los doy en el restaurante, que muelo muchísimo hasta tener una pasta súper tersa y sacar un mole muy brilloso, muy bonito. Entonces, no sé, pero pues sí me toca que veo el cacao como desde otra perspectiva porque pues nací allá. ¿Todos los moles llevan cacao? Depende del tipo de mole, no todos llevan. O sea, el amarillito de Oaxaca y ese. Exacto, ese no, pero por ejemplo, un mole que... El poblano, el poblano es con mucho chocolate. De repente el mole negro también pueden agregarles a algunas recetas un poco de chocolate, pero sí, no todos los moles llevan chocolate. Ahora, el chocolate como producto también, el infinito, el cielo es infinito, ¿no? En la cantidad de productos que se pueden hacer con el chocolate. Sí, totalmente. Nada más para darte un dato, el consumo per cápita en México está entre 850 gramos y 1 kilo. Que la verdad bajo? Es bajo comparado con países europeos que están entre 8 o 10 kilos, Brasil que está entre 4. O sea, 10 veces más. Sí. Ajá. Entonces es raro porque tú le preguntas si todo el mundo, es raro que no come chocolate, que no sabe, pero en la variedad y la cantidad de confitería y de procesos pues hace que tenemos una competencia muy importante, ¿no? Y yo creo que la parte más rica del chocolate, depende cómo lo quieras degustar, es que esta indulgencia que te da y este momento al tipo de chocolate siempre con un consumo responsable, pero que te permite tener estos sabores, tener esta energía, tener este momento para ti. Y es ahí donde podemos encontrar una variedad de tipos de chocolate en barra, de mesa, en polvo. El chocolate blanco que tiene manteca de cacao, un buen chocolate blanco, pues sí tiene manteca de cacao. Los chocolates blancos yo sabía que no tenían cacao, o sí tienen manteca de cacao. Manteca de cacao. Cuando hacen el prensado, que se hace la pasta, digo, aquí las expertas, pero se saca la manteca de cacao y esa es la que utilizan para el chocolate blanco, por eso no tiene el color oscuro. Y ahí ya se mezcla con leche o con azúcar, pero sí para que sea un chocolate blanco, debe decir la leyenda, manteca de cacao, ¿no? Justo nosotros en México nos regimos por la NOM 186, que es la norma oficial mexicana que rige cuáles son los estándares para saber qué es chocolate, qué es sabor a chocolate, y lo que se llama compound, que son grasas vegetales, que son estos productos que ves en distintos formatos, que no es chocolate, aunque parece ser un chocolate, que no necesariamente es malo, depende para qué lo utilices, puede usar para cubiertas, para otras cosas. Y hoy en día, pues creo que las empresas están buscando diversificar. Una realidad es que, a lo mejor escucharon, saben, los precios del cacao llegaron a máximos históricos el año pasado de hasta $12,000 la tonelada. Ahorita está en 5,000, pero bueno, esto no es un pico que se vaya a establecer y eso también afectó obviamente a las líneas de producción de todas las empresas que
que basan su estándar en el cacao, sobre todo tema internacional. ¿Hay futuros en Chicago? Hay futuros en Nueva York, hay futuros del cacao. En Nueva York. Ajá, los principales problemas, justo el 67% del cacao a nivel mundial está en África, principalmente Costa de Marfil y Ghana. Sí. En México estamos en el nivel 14. O sea, de cada 1,000 kilos, 5 kilos son producidos en México. México produce 28,000 toneladas más o menos y tenemos un déficit de alrededor de 40,000. Entonces somos deficitarios en el tema del cacao, pero dependiendo para qué se utilice. ¿Importamos cacao? Importamos cacao. Sí. Hijo, qué dato. Sí. Ajá. 40,000 toneladas. Fíjate. De 28,000 que tenemos, necesitamos otras 40,000 para poder abastecer el mercado nacional. ¿Y de dónde? ¿De África? Pues mira, depende de las empresas, mucho de África, ahora viene mucho de Centroamérica. Brasil no, Brasil produce, pero es autoconsumo. Ecuador. Entonces, Ecuador tiene mucho, Ecuador es el número 3 a nivel mundial. Colombia, Venezuela. Colombia, Perú. Entonces, tenemos... Por cierto, ahora que se ha sofisticado tanto lo de los chocolates, ya ponen que si es de Ecuador o de Costa de Marfil. Claro, o de... pues es bien La importante. trazabilidad. Sí, a ver. Sí, la trazabilidad. A ver, déjenme, hago fundamental. una breve pausa y hablamos de eso, de la trazabilidad. Regresamos en un momento más, estamos hablando del chocolate. Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante, muy sabrosa, la verdad, sobre el tema del chocolate. Y decíamos que es importante, entonces, ¿de dónde viene el cacao? Tú decías, sí, es muy importante. Sí. Porque ahora vas a las chocolaterías así famosonas, ¿no? Y dicen, no, pues este es de Ecuador, este es de Costa de Marfil, de Tabasco, en fin, ¿no? Yo creo que es súper bien importante ese punto porque ahí no solo el chocolate pues deja de ser anónimo, ¿no? Sí. Algo que es anónimo normalmente se vuelve como muy desechable y no le pones el mismo cuidado. Cuando tú sabes de dónde viene un producto, sí le das ese cuidado y esa alma. Es bien importante saber de dónde viene para saber también las características. Es igual que el café, como nos decía Rubí, y como el vino. Como el vino. O sea, el vino, te tomas un vino que sabes de dónde viene, de qué lugar se produce, porque también de ahí parten las características pues olfativas del producto y de Sí, gusto. saben diferentes. Totalmente. O sea, hay catas de chocolate. Hay catas de chocolate. Rubí te puede decir más, pero un chocolate puede tener diferentes tipos de aromas, desde de 30 a 50 incluso más aromas. Entonces, se mide mucho la calidad en cuanto a la cantidad de aromas y la cantidad de grasa que tiene la semilla. A ver, cuéntanos, Rubí, este tema de la trazabilidad, de dónde vienen. Importa de dónde vienen y el porcentaje de cacao, ¿no? Que tiene. Importa realmente todo. A ver. O sea, dependiendo del tipo de chocolatería o del lugar que se especialice en cacao, puede partir desde la cosecha, el cómo fue tratado, si de una manera orgánica o no orgánica. Ah, sí, ahora también eso. O sea, también y eso. si es sustentable. Y, sí, ¿no? Sí, también están los... y si es fair trade también ahora. Sí, ajá. O sea, qué tan... transparente puede ser. También lo del comercio justo. En lo que les comentaba de la fermentación, hay algunos que también tal cual volteados del cacao cada cuánto tiempo, porque eso también relaciona el aroma del cacao y por ende el final ya de la barra de chocolate, ¿no? Los secados del cacao, porque no es como un estándar de lo secas 5 días o 6 días, ¿no? Sino depende de la humedad del grano. Y después viene el perfil de tostado, entonces creo que va desde la temporada, o sea, desde la producción hasta los procesos y cómo fueron procesados, ¿no? En el caso, o sea, toda la trazabilidad es hablar de todo. ¿Cómo llegamos digamos, yo de niño del chocolate Carlos V a ahora esta sofisticación? Sí se ha sofisticado mucho el mercado del chocolate a nivel mundial, ¿no? Creo que esto vino a raíz como esta parte bean to bar que inicia en Estados Unidos y que empieza como... ¿Bean to bar? Ajá, del grano a la barra. De la grana, y luego del árbol a la barra, que es el tree to bar. Ajá, creo que a partir de ahí es donde empieza.
Porque si nos damos cuenta, el café viene desde siglos atrás y el chocolate como que todavía está en pañalitos en ese sentido. Pero justo, o sea, viene a partir de eso, ¿no? De, por ejemplo, el vino, las uvas, el café, los granos de café y este tema de café de especialidad y luego entra como al quite. Es chocolate. Que ahora vas, por ejemplo, al Whole Foods allá en Estados Unidos, tienen, ¿no?, un pasillo entero de chocolates. Te vuelves loco. ¿Qué haces, Miriam? ¿Ves la etiqueta? ¿Ves la etiqueta? Si de Etiopía, 52, pero con Fair Trade. ¿Cuál es el bueno? Bueno, creo que el tema de trazabilidad a nosotros como mexicanos nos debe importar mucho en el tema del chocolate para consumir el propio. El 5% del cacao que se da en el mundo. Pero si somos deficitarios. Pero pues hay que comenzar un poco por algo. ¿No? Saber de dónde viene. Yo preferiría tomar un chocolate que viene de Tabasco, de Chiapas, que tal vez uno de Ghana. Además que tiene mayor calidad. ¿No? Porque el árbol del cacao es muy, muy sensible. Necesita muchísima agua, necesita mucha sombra. Es muy cuidadoso, ¿no? Pero tú sabes cuál es el bueno cuando, o sea... Pues hay como tres categorías, grandes categorías en donde dividen el cacao. El forastero, que es el que se da más en la región africana, que abarca más del 80-90% de la producción mundial. El que es en el trópico, el trinitario, que viene del Caribe, y el criollo, que es el que se da en toda esta zona mesoamericana, ¿no? Y que es de muy buena calidad, de ahí vienen como los chocolates más finos, más elaborados. Entonces, pues ya por ahí tenemos un poco de guía, ¿no? También otro tema súper importante, el año pasado en México se perdió prácticamente el 80% de la producción de cacao. ¿Por qué? Por un tema de cambio climático. No, bueno. Entonces, es que Tabasco se está hundiendo, temo decírselos, pero lluvias, va a acabar sequías. Siendo mar Tabasco, si sigue así. Entonces también los productores han tenido una gran crisis a la hora de generar cacao y por ende chocolate, ¿no? También por eso no tenemos tanto. Entonces es bien importante que cuando tengamos oportunidad de estar enfrente de una tienda y tomar una decisión, decir apoyo a estos productores para que puedan seguir desarrollando y que no en un momento, que sería lo más crítico, tengamos una extinción incluso de un tipo de cacao. ¿Es un buen negocio el chocolate? Sí, sin duda creo que sigue siendo muy buen negocio. Pero digamos, ¿para toda la cadena o quien se queda la lana es usualmente el que termina más sacrificado es el productor y es por eso que la parte de la trazabilidad y darle ese valor es uno de los fundamentos y en donde también las empresas a todos los niveles están dando ese enfoque. Me parece que hay muchas MIPYMES, que están en este proceso de crecimiento que necesitan un impulso. Y están las grandes empresas que vienen toda la historia y que pues, se han ido también bueno, pero son los Unilevers, digamos. Sí, ¿no? Las grandes corporaciones, pero sí es un buen negocio. Me parece que la responsabilidad y justo lo que comentan del tema del cacao es darle esa esencia de lo que significa, de dónde viene, y es ahí que estas generaciones y que hoy en día estamos... ¿Pero qué están haciendo, por ejemplo, ustedes como industria mexicana? Mira, nosotros tenemos acercamientos con el gobierno. Sabemos hoy que traemos el tema del chocolate para el bienestar. No, siéntense. No, pero ¿sabes qué? Te voy a decir... Va a ser muy difícil. No, claro, tiene el programa Sembrando Vida y muchas otras cosas en las que por lo menos se le da visibilidad a cuáles son los estados. Tabasco es como el principal estado. Ahí van a hacer la planta esta del chocolate del bienestar. Y bueno, es una forma... Lo que están buscando es tratar de quitar intermediarios para poder vender a menores, digamos que el impacto sea menor del productor hacia el consumidor, hacia el productor. Entonces hay ejercicios que estamos nosotros buscando y tratar de incorporarnos. Por otro lado, tenemos empresas que compran directo a productores en distintas partes de México. Y estamos buscando, y es ahí también donde nos estamos apoyando para ver de qué manera pueden... Cuando dicen compras, ya es la pasta. Depende. Hay empresas que compran el cacao, el grano, la semilla. Hay quienes compran el licor y la pasta. Y ellos ya hacen la transformación. Y hay empresas transnacionales que tienen apoyos directamente en el campo, que tienen programas en Chiapas. Hablamos de Ferrero, Hershey, Nestlé, Mars. Son empresas que están dando un apoyo directo en capacitación, porque me parece que los retos aquí que tenemos en el campo mexicano es la edad de los productores. De acuerdo al censo agropecuario, el 25% de los productores son de 65 años y más, y el 55% es de 50 años y más. O sea, tenemos gente en el campo de una edad avanzada con poco interés de las nuevas generaciones en entrar. El tema de la capacitación y el financiamiento, que es ahí en donde queremos entrar y en donde pues esperamos que estos programas de gobierno
favorezcan y den un impulso. Y bueno, y un tema también de seguridad, que la realidad es que también el tema de seguridad en esas zonas y el cambio climático con las plagas, pues es uno de los temas más puntuales. Pero bueno, se está trabajando. Sí, en los 80 también tuvimos un tema muy fuerte sobre la plaga, la moniliasis, que acabó con gran parte del cacao. Y a partir de ahí, pues el desarrollo de árboles, de esta nueva regeneración de árboles o estos árboles. Un árbol de cacao tarda entre 3 y 5 años en dar frutos y se cosecha 2 veces al año. Entonces, en ese inter, pues los productores a veces, ¿qué hacemos, no? Entonces es muy noble y ahí en Comalcalco y allá pues encuentras papaya, mango, vainilla, muchas cosas. Es que es maravilloso. De todo, y entonces ahí va nivelando esta parte. Pero bueno, de ahí viene que hay oportunidades y hoy las plataformas, las redes sociales, Internet ha favorecido a que muchas comunidades, muchas microempresas que a lo mejor no nos hubiéramos enterado, están vendiendo en distintos, y es que tienes una variedad de chocolates en marca, en gustos, en sabores, en formatos, en etiquetas, para todo gusto. Rubí, ¿tú que tienes una chocolatería, puro chocolate mexicano o también importan chocolate? No, solo granos de Tabasco. Nada más de Tabasco. Por ahora, solo de Tabasco, porque también es un tema, justo como menciona, por las plantaciones, por las pérdidas, por ejemplo, el año pasado justo se disparó el precio por la sequía que hubo en Tabasco. Luego de esto, no sé, llueve demasiado, entonces ahora son los hongos que atacan a la planta. Entonces son muchas cosas de cuidado que justo también se trata de tener un precio justo, y en la parte de la trazabilidad ayuda muchísimo, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque tú puedes de esta manera pues pagar un precio mejor hacia los productores. Agua Amarga, por ejemplo, el proyecto de Oaxaca de la chef, sí, justo se especializa todavía más en buscar más trazabilidad hacia sus productos, a tener una diversidad de granos entre Tabasco, Chiapas, Oaxaca. ¿Los combinan? Sí, o sea, pueden hacer mezclas o pueden hacer diferentes tostados. De un mismo grano se pueden sacar diferentes productos. Okay. O sea, la idea es que es el cacao, porque si se dan cuenta, o sea, la parte entre que se conozca de Europa es ya el chocolate ya hecho, granos que no son de allá, porque el clima ni siquiera es parte de, o sea, para poder producirlo. Pero en México sí, o sea, tenemos toda esa parte, ¿no? Y nosotros es más como abrazar esta parte del cacao, pero para transformarlo en más cosas, como en moles, bebidas, aparte de chocolates. O sea, creo que tenemos esa parte padre de diversidad. Rubí, nosotros, en la chocolatería. O sea, ¿cuál es el producto estrella, digamos? Chocolate, la verdad es que creo que México sí consume mucho chocolate, o sea, en tiempos de frío sí consume mucho chocolate. ¿Pero chocolate de leche? De agua y de leche, ajá. Y también... ¿Pero el chocolate para hacerlo en agua o venden ya el...? No, lo vendemos ya hecho, pero también chocolate para hacerlo en agua, ¿no? Okay. Entonces, justo esta parte como de más visibilidad hacia la parte del campo. Creo que eso nos puede ayudar también como país. El chocolate en agua, el chocolate bebido. Cuéntame tú, como chef que eres. Hay quienes no les gusta con agua, hay quienes quieren con leche, en fin. ¿Tú qué dices al respecto? Sí, pues es cuestión de gustos. Ahorita nos estamos tomando justo un chocolate con agua que está espectacular, está muy bueno. A mí me encanta en lo particular con agua. Sí. Me gusta mucho como tip cuando lo hago, es ponerlo en una licuadora. Primero dependiendo si te gusta frío o te gusta caliente. Lo pongo con muchos hielos. ¿Pero que compras el chocolate? El mayordomo, el abuelita. Pues abuelita todavía existe. Claro, Ibarra. ¿No? El Ibarra, exacto, sí. Yo compro tabasqueño. ¿Qué marcas son los tabasqueños? Yo utilizo mucho en el restaurante de La Pasadita, que cuando estén en Comalcalco, eso es para hacer en agua. ¿Cómo se llama? La Pasadita, me encanta. Crecí con esa marca. Pero es mucho azúcar, ¿no? Pues hay uno que es amargo, que de hecho es pura pasta de cacao, y unos que tienen poca azúcar, no sé, 20%. Porque los oaxaqueños sí les echan, ¿no? Sí, 70% azúcar, lo demás. Pero puedes utilizar otras cosas también para endulzar, entonces como miel, alguna muy buena miel. Y bueno, pero entonces la pasadita... pones tu chocolate en una licuadora. Este es un truco que me fascina porque te va a quedar el mejor que vas a probar.
le pones muchos hielos a la licuadora, licúas y entonces como que haces que la manteca se separe un poquito, la grasa. Sí. Y ya después calientas. Entonces te va a dar un chocolate súper espeso, muy diferente al que normalmente has probado con agua. O sea, le pones el chocolate, hielos. Hielos, licúas. Se lo licúas bien, que quede líquido. Que quede líquido, se va a separar un poco la grasa y ya de ahí calientas. ¿Lo pasas a una jarrita o cómo? Sí, lo pasas a una ollita, lo vuelves a calentar y se hace como una emulsión y te va a quedar súper cremoso. Ese es como un truco que siempre cuando tomo chocolate o cuando lo sirvo en el restaurante me gusta hacerlo de esa forma para tener un chocolate con agua más cremoso. El productor dice que si le puedes echar whisky. Bueno, yo creo que no. Pues uno le puede echar piquetito, mezcal, un mezcal. Depende de la hora. Depende de la hora. Depende de la hora. Con mezcal. Con mezcal. Ah, sí, hay unos mezcal. ¿Así tú? Sí. A ver, el chocolate. ¿Con piquete o sin piquete? Sí, lleva piquete. Sí le puedes poner piquete. Sí, claro. O sea, creo que es. ¿Pero qué piquete? O sea, ¿qué? Pues el que quieras, el que más quieras, te guste. sí. Yo, la verdad, tengo más un tema de que. No, pero ron no. Bueno, no sé, ron. Sí, o sea, creo que no hay malo. O sea, mientras te guste, creo que no hay un tema de cuál es el bueno y cuál es el malo, sino más bien como que nos guste, ¿no? A mí personalmente me gusta más el chocolate de agua porque creo que puedes encontrar más como los aromas del cacao. Sí. Ajá. Y también puedes tener un chocolate muy espeso justo con solo el cacao por la grasa. La espumita es la importante, espuma. ¿no? Sí, en Oaxaca es súper importante el tema de la espuma. Sí. Es que es lo que mencionó. Hace poco que fui con la chef y me contaba justo de la parte de la espuma, que era más ceremonial, que era más así esta parte de, imagínate que tú eres padrino del bautizo y que te queda un chocolate sin espuma, es como el sacrilegio, entonces para ellos es algo como de ritual. Sí. Y creo que como mexicanos también, ¿no? Ay, qué rico un chocolate, qué barbaridad. Bueno, tengo que hacer una última pausa, regresamos en un momento más para concluir este delicioso programa sobre el chocolate. Bueno, estamos teniendo un programa muy interesante sobre el tema del chocolate, en particular el chocolate mexicano, en particular el chocolate tabasqueño y en particular el chocolate de Comalcalco. Qué barbaridad a lo que hemos llegado. A eso es hablar de trazabilidad, ¿no? Pero bueno, yo no me quiero ir sin decirles, o sea, porque al final del día el chocolate se utiliza en muchas cosas, para muchas bebidas, para muchos alimentos, ¿no? Pero son los postres. Son los postres. O sea, al final, un buen chocolate es postre. ¿Tú qué? A ver, usted, primero les pregunto a las chefs. ¿Tú tienes en tus menús pastel de chocolate o algo de chocolate, no? Sí, siempre tengo porque cosas yo de si chocolate. llego y a ver qué hay de postre y no hay algo de chocolate, digo, este restaurante no sirve. Sí, pues siempre trato de tener algo de chocolate, va cambiando. Siempre utilizo chocolate tabasqueño. Sí, el que compras, dices. Como bueno, ese para hacer los moles. Y ¿usas otro para los uso postres? otro para hacer postres, dependiendo del postre y el perfil que esté buscando en ese postre, ese chocolate que voy utilizando. Sí. Pero pues siempre trato de que sea chocolate pues de mi tierra. O sea, imagínate estar utilizando chocolate de otro país. Claro. Me gusta que sea mexicano y que sea más de Tabasco. Y pues ahorita que está tan de moda el comer, ahorita está de moda comer. O sea, ir a restaurantes, ir a probar cosas. El verdadero... Y en México estamos, México estamos en el ojo. O sea, todo el mundo voltea a ver a México y la Ciudad de México más. Entonces, sí es muy importante el que cuando tú salgas a comer, no veas un postre con chocolate como, bueno, un lujo, sino tienes que saber que el verdadero lujo es saber de dónde viene, lo que hablábamos hace un rato, de quién lo produce, de qué lugar en específico, porque así tú te aseguras que estás apoyando al campo mexicano. ¿Cómo haces un buen pastel de chocolate? A ver,
Digo, porque si no, luego unos parecen pingüinos, que por cierto a mí me encantan los pingüinos. Yo soy fan de los pingüinos, pero bueno. Sí, ¿no? Es que uno siempre tiene su gusto. Sí. Ahorita tengo un gran pastel de chocolate que de hecho me pasa la receta un amigo repostero tabasqueño también, que es su pastel de chocolate insignia, que bueno, le pone muchísimas cosas, mantequilla, huevos, todo en la mejor calidad, o sea, una buena mantequilla, unos huevos orgánicos, para que te salga un gran pastel. La realidad es que depende muchísimo del producto. Yo no sé quién inventó los volcancitos, pero esos son también buenísimos, ¿no? Los malditos. ¿Tú cómo ves? A ver, el chocolate como postre, ¿cómo ves, Rubí? Pues a mí me gusta más... O mejor ya una tablera así. Yo, por ejemplo, sí disfruto los postres, pero que tengan como demasiadas texturas y también que sean muy cremosos, porque al final la manteca de cacao justo te ayuda a eso, ¿no? A que tenga una textura muy cremosa. Sí. Y pues también me gusta mucho las tabletas nada más, ¿no? Incluso la parte de solo el licor refinado es muy bueno. Entonces ahí puedes encontrar ¿A qué te refieres más con solo el licor refinado? Lo que mencionaba de los nibs de cacao y la pasta. Entonces refinarlo como un chocolate, pero sin adicionarle nada más. ¿Y lo sirves así como postre eso? Sí, puede ser una tableta y te lo vas comiendo y no tiene azúcar. Eso sí podría pasar, aunque no existe un chocolate 100% cacao. Sí. Eso es un licor de cacao. Por cierto, yo he probado 100% cacao muy amargo. Pero no necesariamente, porque si son muy amargos, a veces es el tostado que está demasiado alto que lo quema. Ok. No necesariamente tienen que estar No necesariamente. Incluso el color, igual el pigmento de la barra, no porque tenga más porcentaje, es más oscura. Sí. Sino se depende más del grano de cacao. Miriam, un postre de chocolate. Híjole, yo diría chocolate y pan. Un chocolatín. Híjole. Sí. Calientito, desbordado. Sí, malditos franceses en eso, sí. Porque ellos inventaron eso, ¿verdad? Sí. Pero los chocolatines. Sí, no. Para desayunar, para comer, para cenar. Buenísimo. Buenísimo. Sí. Tienes toda la razón. Un chocolatín, sí. ¿Tú cómo ves? Yo me sumo al chocolatín, ese es mi favorito, pero no soy de tan empalagosos, o sea, soy de postre y obviamente tengo que estar probando y así, no soy el gran experto, pero de postre me gusta un pastel, que sean más semi-amargo, no soy tan dulce, y siempre un pedacito también de chocolate con sal de mar, para mí amargo, de 70% o así, es lo más rico que hay. ¿La trufa es de chocolate? Sí. Sí, la trufa es de chocolate, ¿verdad? Sí. Sí. Y la textura de la trufa es preciosa, ¿no? Preciosa. Sí, es riquísima. Digo, la verdad es que ¿cuál es el mejor chocolate? El que te complace y el que tienes el gusto. Entonces hay que estar probando de todo para entender cuál es el que mejor se te da. Pero después de comer o cenar, siempre un buen postre con chocolate es lo mejor. No, sí, totalmente. Si no, no hay comida. La verdad, sí, lleva al mano el chocolate en los postres, ¿no? Totalmente. Lo mejor para un postre. Chocolate. Sí, siempre. Sí. Además, lo pone uno de buen humor, ¿no? Claro, un chocolate, te anima, ¿no? te refresca, estás Así más es. atento. Bueno, nos queda un par de minutos. Yo quisiera darle una última vuelta, 30 segundos cada uno, con una conclusión sobre el chocolate. ¿Qué dirías, Gaby? Pues que a todos nos hace felices, ¿no? Es un producto que a todos nos recuerda a la infancia. Nos recuerda a la infancia, nos hace sonreír. Tú te sientes mal y te echas un chocolate, tú te sientes bien y te echas un chocolate. ¿Qué te daba tu abuelito cuando te quería...? ¿No? Te daba un chocolate. Un chocolate. ¿No? Además lo sacaba del cajoncito. Un chocolate es algo que tiene mucho significado para todas las personas en cuestión romántica, pero también es identidad mexicana. O sea, nosotros en México producimos, hay que apoyar el campo mexicano, hay que verlo no solamente como placer, sino también como parte de nuestra tierra, y de lo que nos da esta identidad. Totalmente. Miriam. Pues que se animen a probar chocolates mexicanos, que investiguen, que vayan, que sean curiosos. Por cierto, ahora en la Roma y la Condesa se puso como de moda poner chocolaterías mexicanas.
Y en donde estén realmente, ¿no? Si es un proyecto que vale la pena, en donde pueden ir a aprender algo. Hay que ser muy curiosos en el tema gastronómico, siempre lo decimos, ¿no? Y no hay cosa mejor que ir y sorprenderte por algo, ¿no? Tener tus descubrimientos también. Entonces hay que caminar la ciudad, hay que ver no solamente en la Roma, en la Condesa, en Santa María la Ribera, en el centro. Hay muchos lugares en donde surgen nuevos proyectos. Leer las etiquetas, ver que sea mexicano, arriba de 70% de cacao para asegurarnos que sea un buen chocolate. Así es. Rubí, pues ¿con qué terminas esta charla sobre el chocolate? Realmente la parte de que conozcamos más los productos que son del país, que experimentemos muchísimo más, que veamos esta parte del campo mexicano también, o sea, porque pues todo nos afecta. Entonces, si no hay campo, pues no hay chocolate, no hay productos derivados del chocolate. Bueno, si hay chocolate, lo importas. Que pues sí, pero no de México. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo si dicen, y es cierto que el chocolate mexicano es muy bueno, el criollo, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que más esta como empatía hacia todas las áreas que son súper importantes y que pues experimentemos más, ¿no? Muy bien, Paolo, te toca cerrar. ¿Con qué cerramos? Justo de revalorizar el chocolate, la asociación en 2019 impulsó el Día Nacional de Chocolate y Cacao, que es el 2 de septiembre. A partir de eso, el 2 de septiembre festejamos el Día Nacional del Chocolate y Cacao, que justo permite eventos, no solo en la ciudad, nosotros somos Ciudad de México, pero con gente de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, de todos estos lados, para enaltecer, darle el valor al productor, a estas bebidas que mucha gente no conoce, todas las bebidas que hay a partir del cacao, los tipos de chocolate, lo que México representa hoy en día en la industria y cómo se utiliza el chocolate, porque no nada más es una barra, es la gastronomía, es la historia, es la cultura. Entonces, seguir apostando por el chocolate mexicano, por las empresas, en el caso de la industria, por la generación de empleo, por todo lo que da valor y lo que enaltece, que cuando tú te comas un chocolate, justo lo que han comentado es que sepas que viene una historia detrás y eso creo que le da un significado más rico del que ya te estás comiendo. Oye, ¿sabes quién es el hombre más rico de Italia? Sí, Ferrero. El dueño de Ferrero Rocher y por los chocolates, pero sobre todo por la Nutella. La verdad es que ya han hecho un imperio, lo que tienen, han crecido. ¿La Nutella lleva chocolate? En teoría, sí. En teoría lleva pasta, azúcar, pero grasas y otras cosas. No, bueno, pero es que venden eso y te digo, se convirtió en el hombre más rico de Italia, ¿no? Sí, la verdad, yo sí soy fan ahí. De la mi historia, mi papá es italiano, entonces también nací con panes con Nutella y Baci, que no sé si lo has probado, este chocolate chiquito italiano. Uy, no, yo estuve hace poco en Italia y me dieron una especie de Nutella, pero de pistache, que qué barbaridad. Rico, Dios mío, riquísimo. Qué barbaridad. No, pero bueno. Brutal. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por el libro, por cierto. Me trajo Cocina Carmela. Gracias, Miriam. Gracias, Rubí. Gracias, Paolo. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.